Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este programa. El día de hoy vamos a hablar de las infecciones de oído porque en esta época de verano es común que las familias se trasladen a playas o lugares con piscina y luego niños o adultos pueden empezar a sentir algunas molestias en el oído. Sumergirse en el mar o en agua clorada es una causa de infección de oído. ¿Cómo se puede prevenir? Hemos invitado al doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, a quien le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido nuevamente a Su Salud. Susana, un placer nuevamente estar aquí con vos. Muchas gracias. Doctor, la pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen, ¿meterse al mar, a la piscina, es una causa de una infección en el oído? Definitivamente sí, ¿de acuerdo? Ahora hay que entender esto como que no todo el mundo va a tener la infección, ¿verdad? Hay ciertas situaciones dentro de nuestro oído que pueden predisponer a que el agua se quede atrapada dentro del oído y que eso genere que la piel del oído, porque hay que acordarnos que la parte externa del oído, que es a donde llega el agua, es pura piel y esa piel puede macerarse y puede agrietarse cuando está enfrente de mucha humedad. Entonces, por ejemplo, no sé si te ha pasado a vos, pero a veces hay residuos de cera o taponcitos de cera que generan que el agua entre y se queda atrapada detrás del tapón. Eso es algo que lo podemos sentir cuando nos metemos en una piscina y decimos, qué raro, me entró agua en el oído, pero no me sale y no me sale y no me sale, ¿ok? A veces tenemos conductos auditivos que son pequeñitos o que son muy tortuosos, tienen ciertas formas que no favorecen a que el agua salga solitita, ¿ok? Y a veces tenemos personas que se meten al agua y se meten al mar y tienen tal vez algún tipo de problemita en la piel, algún tipo de inflamación, algún tipo de alergia en la piel que genera que haya grietas en esa barrera tan importante que tenemos y entonces la humedad genera un papel totalmente preponderante para que las bacterias puedan crecer, ingresar y generarnos esos dolores de oído terribles. El problema es eso, que el agua se quede ahí como atrapada. Exactamente, ese es el problema. El problema es tener agua atrapada dentro del oído. El oído es un orificio donde la luz del sol no penetra bien. Entonces, al tener esa humedad de esa manera ahí, eso es un lugar fenomenal para que las bacterias crezcan. Las bacterias buscan por dónde meterse a la piel del oído y entonces ahí es cuando el paciente empieza a decir, qué raro, se me metió el agua de la piscina ayer y hoy empiezo a tener una molestia, empiezo cuando mastico siento dolor en el oído, es un dolor que va creciendo, 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 creciendo hasta volverse de esta manera insoportable con el paso de los días. Claro, eso es lo que explica entonces que unas personas sientan o que les pase esto y otras personas no, ¿verdad? El hecho de que las condiciones de su oído. O sea, normalmente la mayoría de las personas pueden bañarse, pueden ir sumergirse y demás, salen del agua y no pasa absolutamente nada. Pero esas personas a donde el agua se queda atrapada dentro del oído, ahí vamos a tener un problema. Doctor, una pregunta que me hago es, después de sumergirse, digamos, de que el agua se quedó atrapada, ¿cuánto tiempo pasa para que se desarrolle esa infección? Y tal vez se nos explica, para entenderlo más claro, qué es lo que pasa dentro del oído que se genera la infección. Sí, ve, más o menos son como de 24 a 48 horas para que la infección, digamos, genere todo su potencial inflamatorio y que puedas tener un dolor bastante severo. Lo que pasa es que la humedad contenida en el oído empieza a suavizar la piel y esa piel suavizada empieza a abrirse y al abrir grietas, las bacterias que van creciendo en ese medio acuoso empiezan a meterse. Pueden ser bacterias que venían en la misma agua o pueden ser también bacterias que son parte de las que viven con nosotros dentro del oído. Esas bacterias se meten por esas grietas, llegan a la piel en su parte interna y comienza toda una respuesta de defensa del cuerpo contra la bacteria, que es lo que nos genera esa inflamación. ¿Tiene alguna, digamos, diferencia si yo me sumergí en el mar con agua salada o si lo hice en una piscina? ¿Puede influir? No, básicamente es no. Igual. Básicamente no. El factor más importante es la parte de la humedad. Ok. Doctor, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que el dolor que estoy sintiendo en el oído es una infección? Digamos, ¿cuáles son esos primeros signos de alerta? Ok. Lo primero es la historia
de haber ido a la playa o haber ido a una piscina y haberme mojado el oído. Normalmente siempre hay una historia previa de que hubo una inmersión o que el agua entró en el oído. Posterior a eso, el paciente de lo que se queja es de sensación de oído tapado inicialmente. Después de eso puede ser que el oído pique un poco, ¿ok? Y luego el paciente empieza a tener un dolor. Es un dolor muy localizado exactamente en el oído, que si yo, Susana, me jalo la oreja, me duele, ¿ok? Ese dolor no es un dolor que sube y que baja, es un dolor que se mantiene constante y conforme van pasando las horas va subiendo en intensidad, subiendo en intensidad. Podemos notar también como signos externos que al asomarme en el conducto auditivo empezamos a ver que el conducto se vuelve rojizo y se empieza a cerrar, empezamos a ver que se cierra y con eso aumenta todavía más la sensación de oído tapado. Esos básicamente serían los síntomas predominantes de esta infección. ¿Esto va acompañado de fiebre o no necesariamente? No necesariamente, en algunos pacientes sí, ya cuando la infección ha tenido suficiente tiempo para crecer y para desarrollarse. Cuando una persona sabe que es propensa a esto, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? ¿Qué medidas puede tomar si va a ir al mar, si va a ir a la piscina, para que no se le infecte un oído? Sí, lo primero es entender que el factor humedad es el que nos genera el problema. Entonces, necesitamos poner una barrera entre nuestro oído y la humedad para poder disfrutar del agua, sea de piscina o sea de mar. Normalmente lo que aconsejamos nosotros es comprar tapones de los que se venden para nadar, o se pueden hacer tapones a la medida. Normalmente en los lugares audiológicos donde se venden audífonos se hacen tapones de ese tipo. Podemos usar gorras de baño que sellen o inclusive existen bandas que sellan el oído como con un conito, ¿ok? Y una vez disfrutado la playa o disfrutada la piscina, nos quitamos los tapones, secamos el oído y rezamos mucho para que no tengamos problemas. Ok, doctor, bueno, esta es una causa frecuente en esta época, me imagino, para ustedes en consulta, debido a las vacaciones y que la gente está aprovechando el verano y demás. Pero no es la única causa de una infección en el oído. ¿Qué otras causas nos pueden generar un cuadro como este? Ve qué pregunta más importante me haces. Lo primero que debemos de decirle a nuestra audiencia es que cuando tratamos infecciones de oído, pensamos en dos infecciones básicas de oído, ¿ok? Están las infecciones de oído externo, que cuando hablamos de oído externo es todo lo que está del tímpano para afuera, ¿ok? Entonces nuestra oreja, nuestro conducto hasta donde está el tímpano. Y las infecciones de oído medio, que son las que se generan detrás del tímpano. Ambas te generan dolor, ambas te generan sensación de oído tapado. Sin embargo, ambas son diferentes lugares, diferente manera de producirse. Y lo más importante, Susana, el tratamiento es diferente. Esto te lo digo porque muchísimas veces hemos pasado porque me duele el oído y lo primero que digo yo es, no, probablemente lo que necesito es ponerme unas gotas para el oído. Voy a la farmacia y me compro las gotas y me las pongo. Si no sabemos si la infección es en la parte externa o es en la parte media, las gotas podría ser o podría ser que no sirvan, claro, ya que los tratamientos para la piel del oído externo sí se utilizan gotas, se utilizan agentes tópicos, antibióticos y esteroides tópicos, pero cuando tenemos un problema detrás del tímpano, ponernos una gota no nos sirve, la gota no va a llegar más allá del tímpano. Ahí los antibióticos deben ser tomados y las medicaciones deben de ser tomadas. ¿Cómo podemos nosotros como pacientes diferenciar un escenario de otro? Bueno, básicamente, como lo decíamos hace 5 minutos, cuando es una infección de oído externo, tenemos el antecedente de haber tenido una inmersión, de que entró el agua ojo, lo que te voy a decir, personas que les gusta manipularse el oído, estar metiendo aplicadores, estar rascándose el oído, que generen heridas en la piel y nuevamente se genera el efecto de entrada de bacterias en la piel. Claro. Esa sería una.
Por otro lado, los pacientes que tienen infecciones de oído medio, más bien te dicen que estuvieron resfriados en la semana o 2 semanas anteriores al cuadro. Entonces, después del resfriado, el paciente se complica con la infección de oído medio. Entonces, aquí tenemos una manera muy práctica de poder separarlos. Ahora, el consejo sería a los pacientes: busque atención médica, que el médico está capacitado para poder diferenciar una situación de otra para que obtenga el tratamiento que usted necesita. Y para ustedes, digamos, los doctores, para diferenciarlo es ver el oído. O sea, con solo ustedes verlo ya saben por dónde va. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, a nivel de la consulta de otorrinolaringología, utilizamos cámaras de alta definición para poder ver el oído, y entonces si es un problema de oído externo, lo que ves es inflamación y enrojecimiento de la piel antes del tímpano. Puede tener un poquito de secreción, pero cuando es infección del oído medio, vemos la piel del oído bien y vemos la membrana timpánica totalmente abultada, llena de líquido o de pus por atrás, y en algunas ocasiones con pequeñas perforaciones por donde ese pus sale y libera la presión. Ya usted decía que para hacer, digamos, la diferencia entre si es algo interno o si es externo, son los antecedentes, pero a nivel de síntomas, el paciente lo puede sentir igual. Exactamente, esta es una de las preocupaciones más grandes. Los pacientes pueden sentir exactamente los mismos síntomas: muchísimo dolor, sentir ensordecimiento del oído, sensación de oído tapado. Entonces, a veces para el paciente puede ser muy complicado poder hacer esa buena diferenciación. E imagínate vos para el farmacéutico que te reciban una farmacia para ver qué te prescribe, ¿verdad? O sea, básicamente estar recetando a ciegas. Exacto. Doctora, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, y es que los usuarios que están viendo su salud consultan si el uso, por ejemplo, de audífonos, de AirPods, de los que son como más chiquititos, pueden generar de alguna manera una infección en el oído. Bueno, en algunos pacientes el uso repetido de ese tipo de audífonos de pastilla, ¿okay?, que son intracanales que metemos dentro del oído, pueden lastimar nuestro conducto auditivo dependiendo de la forma del mismo, o inclusive pueden retenernos humedad dentro del oído, lo cual nos haría un poquito más susceptibles a poder tener infecciones. Ahora, no significa, como lo dijimos inicialmente, que a todo mundo le va a pasar, ¿verdad? Todo eso depende muchísimo de la forma del conducto, del grado de humedad del ambiente, de qué tanto tiempo utilizamos el tipo de audífono de pastilla. Yo normalmente, cuando tengo un paciente que ya sabemos que sufre de ese tipo de problemas, lo que hacemos es tratar de evitar colocar ese tipo de dispositivos y optar más bien por los headsets un poquito más grandecitos, pero que elevan mejor a ese tipo de oídos. Y ya, también me imagino, ahora usted mencionaba a la gente que se manipula mucho el oído, el tema de tener las manos limpias, ¿verdad? O en este caso, que los dispositivos estén limpios para que no contribuyan a la infección. Por supuesto, es algo que a veces olvidamos, ¿verdad? La limpieza de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Limpiarlos con un poquito de alcohol o con un poquito de desinfectante. Imagínate vos que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes adultos mayores que usan audífonos, esos audífonos tienen unos moldecitos que se ponen en el oído que hay que estar limpiando diariamente. Eso es un cuerpo extraño que estamos introduciendo en nuestro oído y que tiene que tener toda la higiene posible. Estoy viendo acá que hay un testimonio de una mamá preocupada porque dice que a su hijo le pasa esto con mucha frecuencia. ¿De alguna manera los niños son más propensos que los adultos a una infección de oído? Bueno, nuevamente ahí viene la pregunta: ¿estamos hablando de una otitis media o estamos hablando de una otitis externa? Porque si estamos hablando de una otitis media, sí, los niños son mucho más propensos que el adulto. Eso se debe a que el drenaje que tenemos, que comunica nuestro oído con nuestra nariz, que es la manera en que nuestro oído se ventila y respira, digámoslo de esa manera, ese drenaje tiene una forma un poquito más proinfecciones en los niños pequeños. Conforme vamos creciendo, el drenaje va tomando otra posición, y al tener esa nueva posición, pues empezamos a quitarnos de encima los problemas de infecciones. Si vos ves, los compañeros pediatras normalmente reciben muchísimas más infecciones de oído que nosotros como otorrinos a nivel de oído medio. Claro.
También estaba viendo que sí es normal que una persona sufra infecciones de oído frecuentemente. Digamos, si a mí me pasa mucho, ¿qué podría ser? ¿Hay alguna forma de...? Ok, lo has dicho súper bien. ¿Qué hago cuando tengo infecciones de oído frecuentes? O sea, cuando, pucha, en mi casa yo soy el único que termina siempre con infección de oído y el resto de las personas no, vamos de paseo y soy yo el que termina con infección, me resfrío y soy yo el que termina con infección. Bueno, en ese caso necesitamos ser valorados por el otorrinolaringólogo porque hay algo en nuestra anatomía o en la función de nuestros oídos que no está trabajando del todo bien. Normalmente nosotros hacemos endoscopías, vamos a valorar los drenajes del oído, en algunos casos muy seleccionados podemos mandar exámenes de rayos X como el TAC de oídos para poder valorar qué espacios del oído no se están ventilando bien o están guardando infecciones y entonces solo están esperando que haya un momentito de que entre una bacteria o de que te entre una alergia o que te entre algo y el oído se desequilibra totalmente. El oído cae y comienza la infección. Doctor, ya usted mencionaba que, bueno, el tratamiento depende del tipo de infección que es, ¿verdad? Que puede ser algo tópico, puede ser algo ya antibióticos tomados, pero lo que yo le quería consultar es, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Digamos, ¿qué síntoma ya uno no puede ignorar que podría decirle, esto puede avanzar o puede estar siendo algo mucho más grave? Vean, cuando hablamos de infecciones de oído, pues pensamos que es algo muy doloroso, ¿verdad? Y pensamos que es algo que me puede ir robando la audición de a pocos, pero nunca pensamos que se nos puede complicar, Susana. Y es ahí donde tenemos que tener, digamos, nuestra visión puesta. En algunos pacientes, y lo digo así, en algunos pacientes puede existir la posibilidad de que esa infección avance tan rápido que se empiece a complicar. ¿Con qué se complica? Normalmente inflamando o infectando las estructuras que son vecinas o propias del oído. Por ejemplo, el cerebro que está encima del oído. Entonces nosotros podemos tener perfectamente personas con meningitis o con abscesos cerebrales o situaciones de sistema nervioso central por una infección de oído o con las estructuras que pasan dentro del oído. Ejemplo, puedes tener una sordera permanente del oído por infección del oído interno, que es lo que está dentro del huesito del oído. Podemos tener parálisis de la cara, porque el nervio que mueve la cara, que se llama el nervio facial, pasa íntimamente ligado a todas las estructuras del oído, o podemos tener cuadros de vértigo muy, muy severo. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo son signos inequívocos de que el asunto está muy mal y requeremos una consulta urgente. Esas son las consecuencias, digamos, más graves de una infección maltratada. Eso es lo más grave que puede pasar. Así es, Susana. Inclusive, bueno, o sea, si vos desarrollas una meningitis y no la tratás, puedes morir por una meningitis. Entonces las consecuencias sí pueden ser muy graves. Gracias a Dios, la posibilidad de que eso pase cuando a mí me da una infección de oído es mínima. Claro. Pero igualmente, como le digo a mis pacientes, tenemos un numerito de la lotería y estamos jugando. Así es, ¿no? Y es algo tan sencillo que tal vez si uno lo capta en los primeros días, podría solucionarlo de una manera muy fácil. Totalmente, es algo totalmente innecesario de llegar a ese punto. Doctor, ya nos gana el tiempo, pero para terminar, tal vez si le contamos a toda la gente que nos está viendo algunos consejos específicos que uno puede tener para mantener los oídos saludables y no tener problemas con infecciones. Bueno, básicamente el consejo que yo le doy a mis pacientes es no toque su oído. Su oído está diseñado para que se proteja solo, para que la cera salga sola, ¿ok? Y para que esa cera nos proteja de infecciones, ¿ok? Normalmente nosotros mismos provocamos los problemas cuando empezamos a tocarnos el oído, cuando empezamos a desesperarnos porque es que mira, yo veo un poquito de cera, yo quiero sacármela, empezamos a utilizar aplicadores, empezamos a meternos la uña, como decías vos, empezamos a hacer todo tipo de cosas inimaginables que el oído no necesita. Ahora, para la porción de pequeños pacientes que sí necesitan verse con el otorrino, ¿por qué? Porque tienen cambios en el conducto auditivo que les favorecen el problema,
porque producen demasiada cera y esa cera no se mueve y estorba y atrapa el agua por detrás. O inclusive, como hablábamos ahorita, los pacientes que tienen infecciones de oído medio a repetición y simple y sencillamente cada gripe termina en una infección de oído medio. Bueno, en esos pacientes hay que seguir un control con el otorrino porque hay muchísimos factores que nosotros podemos manejar y podemos alterar para que todo esto siga un curso más normal. Y como hablo yo con mis pacientes, uno lo que desea es que el paciente tenga una vida normal. Yo no quiero restringir a mi paciente. Yo quiero que él viva su vida. Si sos niño, tienes que ser niño. Exacto. Doctor, bueno, se nos acaba el tiempo, pero bueno, siempre es importante recordarle a todos los que nos ven que cada caso es diferente, ¿verdad? Y que nada sustituye una consulta médica, en este caso como especialista. De hecho, yo quiero recordarles eso que acabas de decir, y lo otro que quiero recordarles es que para poder tratar esos oídos hay que saber cuál es la causa específica. No podemos hacer un tratamiento en un oído donde no conocemos cuál es el diagnóstico. De ahí la importancia de consultar. Y la importancia de no automedicarse, porque muchas personas ya empiezan a sentir algo y van y buscan las gotas y se las ponen de una vez. Ya lo dijiste. Sí. Doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, muchas gracias. Siempre es un placer conversar Susana, con usted. Un placer que me hayas invitado. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Recuerde que puede repasar todos nuestros contenidos a través de la plataforma www.teletica.com y también por medio de redes sociales y nuestra lista de reproducción en YouTube, donde encontrará otros temas de interés en el ámbito de la salud. Nos vemos la próxima.